Amelia estaba en el tribunal por primera vez. Entró en la sala con nervios, sosteniendo la mano de su hija. Ese miedo se transmitió a Beatriz, de 11 años, quien, mirando asustada, buscaba a su padre con la mirada. Con el corazón roto, Amelia tuvo que llevarla consigo, ya que desde el tribunal le informaron que su esposo insistía en la custodia exclusiva de la hija. Por lo tanto, debía resolverse la situación conflictiva entre los padres, pidiendo la opinión de la niña. La secretaria del tribunal les indicó un lugar en la mesa, donde Amelia y Beatriz se sentaron. Cerca de ellas había una silla más, destinada al abogado, pero estaba vacía. Amelia no tenía dinero para un abogado. Frente a ellos, a unos 4 metros de distancia, debía estar su esposo Isen con su nueva pareja. ¿Y papá?, preguntó la hija en un susurro. Llegará en cualquier momento. Fue él quien comenzó todo esto, respondió Amelia en voz baja. Estaba al mismo tiempo enojada y herida por su esposo, quien alguna vez juró amor y luego se atrevió a traicionarla de una manera tan sencilla. El corazón de Amelia sangraba y estaba a punto de detenerse al ver a su hija sufriente y asustada, que se acurrucaba contra ella y temblaba de miedo, no por el frío, sino por el terror. La niña miraba la mesa larga, ubicada en un estrado, y, moviendo ligeramente los labios, leyó en silencio: juez. Mamá, ¿por qué nos van a juzgar? Pensé que solo se separarían tú y papá, y ya está. ¿En qué hemos pecado tú y yo? Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas, estaba a punto de llorar. Eso era lo que más temía Amelia. Superando el dolor emocional y la fuerte preocupación, sonrió a su hija y le dio un beso en la coronilla. Todo va a estar bien, mi pequeña. Beatriz abrazó a su madre y la miró a los ojos. ¿Por qué papá ya no nos quiere? Lo importante es que yo te quiero, querida. Te quiero tanto, por mamá y por papá. Esas palabras no pasaron desapercibidas para la secretaria del tribunal, que estaba preparando la mesa del juez para el proceso. Observó a la madre, palidecida, con la niña, miró la mesa vacía con la etiqueta de demandante, escribió algo en su libreta y salió de la sala. El juicio comenzaba en solo 5 minutos. En ese momento, las puertas se abrieron y Isen entró con Viola, quien parecía más una muñeca maquillada y vestida elegantemente que una socia de negocios. Entraron en silencio, sin mirar a Amelia ni a Beatriz, y se sentaron en la mesa de enfrente. Con ellos vino el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Beatriz se sonrojó al ver a su padre y trató de acercarse a él. Pero, al ver la mirada hostil de su acompañante, solo pudo decir con voz lastimosa: «Papá, hola». Al saludo de la hija, Isen solo asintió brevemente con la cabeza y se dio la vuelta, mientras su amante sonreía con desdén. Amelia, herida y furiosa, apretó los puños. Quería acercarse y abofetear a ambos por el sufrimiento emocional que causaban a su hija. Además, todavía tenía frescos los recuerdos de su última cena familiar, durante la cual, sin avergonzarse ante su hija, Isen declaró que se iría con otra mujer. Esto ocurrió hace un mes. Lo siento, Amelia, pero ya no te amo. Por eso debemos divorciarnos. Ya presenté la solicitud en el tribunal, dijo él tranquilamente, terminándose el asado. No entiendo. ¿Es una broma o qué? ¿Cómo que divorciarnos? Si todo va bien entre nosotros. ¿Qué te pasa, Isen? Amelia estaba tan conmocionada que de inmediato perdió el apetito y se le secó la garganta. Tengo una mujer, y la amo. Es tan brillante, impresionante, con ella me divierto. Y tú siempre pareces una ratita gris, rodeada de cuadernos y libros, sentada.
pero con Viola me siento auténtico, vivo. ¿Me has cansado? ¿Te parece una buena razón? No. Todo esto es una tontería. Mi amor es suficiente para los dos. No voy a conceder el divorcio. Estás confundido, pero con el tiempo lo perdonaré, susurró Amelia, horrorizada por su propia humillación. No. Amo a Viola, repitió Isen, como si hubiera estado preparando esta conversación. Si no me das el divorcio, te quitaré a tu hija. Y otra cosa, tendrás que mudarte de mi apartamento. Así lo decidimos con Viola. ¿Cómo es posible? ¿Acaso tu amante decide dónde voy a vivir? Además, en el divorcio, todo el patrimonio lo reparte el tribunal. Amelia se puso pálida, tratando de sobreponerse al shock. ¿Crees que el tribunal te va a salvar, tonta? Se rió el marido, y luego, fulminándola con la mirada, añadió, dudo que puedas permitirte un abogado con tu sueldo de maestra. ¿Quién eres tú y quién soy yo, Amelia? ¿Quién crees que ganará este juicio, yo, un empresario, o tú, una maestra de primaria? No vas a recibir ni un centavo, querida esposa. El tribunal también dividirá tu negocio, dijo Amelia, ofendida. Mi empresa y este apartamento ya están a nombre de mi madre, sonrió Isen. Así que no conseguirás nada. Viviste conmigo, disfrutaste como una reina, ya es hora de decir adiós. Como dicen, adiós y buena suerte. Isen se levantó y se preparó para irse, pero Amelia, conteniendo las lágrimas de rabia y tratando de no mostrar su nerviosismo, lo detuvo tomándolo por la manga. ¿Entonces Elena sabía todo y se callaba? ¿Y qué pasa con nuestra hija? ¿También la echarás a la calle, como a mí? En cuanto a la hija, ya es grande y lo entiende todo. Si quieres, que viva contigo por ahora. Mi Viola está demasiado ocupada para ocuparse de ella. Buscar una niñera lleva tiempo, y yo no dejaré que Beatriz sea criada por su madre. No vaya a hacer que la malcríe aún más, dijo Isen. ¿Cómo te malcrió ella a ti? Ni siquiera se casó por segunda vez porque tú no querías ver a otro hombre cerca de ella, dijo Amelia, y las lágrimas brillaron traicioneras en sus ojos. Eso no es asunto tuyo. Si quiero, te quitaré a tu hija, ¿me entiendes? Además, aún tengo que probar que Beatriz es mi hija. Viola duda mucho de eso. Y no se parece a mí en nada. Ahí tienes una razón para el divorcio, querida esposa, respondió Isen, sonriendo. ¿Estás loco o qué? ¿A quién estás escuchando? Amelia gritó. No pudo soportar tal ofensa. Amelia temblaba como si la hubieran empujado a un agujero helado. No podía respirar, su pecho estaba comprimido, y su corazón latía en su garganta. Se sentó pesadamente en una silla. Papá, no hagas daño a mamá. Vete. Se lo voy a contar todo a la abuela. Mamá. Mamita. Beatriz, que hasta ese momento había estado escuchando asustada la conversación de sus padres, no creyó lo que estaba sucediendo hasta que vio que a su madre le estaba haciendo daño. Corrió hacia Amelia y la abrazó, cubriéndola de la mirada furiosa de su padre, como un pájaro que protege a su cría. Isen observaba con envidia cómo su hija, cuya paternidad, en realidad, él no dudaba, eligió el lado de su madre. Y otra cosa, dijo Isen, pronunciando cada palabra con firmeza, si haces algo en el juicio, lo lamentarás mucho. Te lo pregunto de nuevo, ¿me entiendes? No estoy bromeando. Lo entiendo. De repente, Amelia se dio cuenta, aterrada, del terrible ser con el que había vivido todo este tiempo.
Como había sido ciega cuando sus amigos dejaron de ir a visitarlos, diciendo que estaban ocupados. Ahora estaba sola, sin su apoyo. Isen se fue, cerrando la puerta de golpe, diciéndole a Amelia que buscara una casa lo antes posible. Tenía solo un mes. Le costó mucho esfuerzo calmarse y tranquilizar a su hija, que lloraba desconsolada. No llores. Mañana iremos a casa de la abuela. Ella nos ayudará. Espero que haga entrar en razón a su hijo. Esa noche, Amelia no durmió. Pensaba, ¿a dónde se va el amor? Parecía que apenas había sido su novia, e Isen la llevaba en brazos. Ahora, en su corazón, se había instalado una rabia que crecía y desplazaba los restos de amor que sentía por su esposo. Al día siguiente, Amelia y su hija fueron a casa de su suegra, Selena. Pero no habían tenido tiempo de desvestirse cuando Isen y Viola irrumpieron en la casa. Ya sabía que iba a venir aquí, y encima traerá a la niña, soltó la chica desde la entrada. ¿Qué haces aquí? ¿Quieres dejar a mi madre al borde de un infarto? ¿Ves cómo está? Isen comenzó a presionar a Amelia, y los gritos de la hija no lo perturbaban. Selena, dile algo tú, pidió Amelia con voz suplicante. Abuela, repitió Beatriz. Pero Selena se quedó de pie, como clavada al suelo, y guardó silencio. La mujer mayor, tocándose el delantal y evitando mirarlos, se fue a la cocina. ¿Cómo puedes tratarnos así, Isen? No somos extraños para ti. Solo alcanzó a gritar Amelia antes de que Viola los empujara a ella y a su hija fuera de la casa. ¿Qué le pasó a la abuela? ¿Por qué se quedó callada y no me ayudó? La nieta lloraba a gritos en todo el pasillo. No lo sé, cariño. Vamos a casa, dijo suavemente Amelia. Nunca entendió por qué su suegra, que siempre había sido amable con ella, se negó a ayudar. Cuando regresaron a casa, Amelia miró con odio las cosas de su esposo, cuidadosamente guardadas en el armario, y se contuvo con dificultad para no tirarlas. Pero sabía perfectamente que, en realidad, a la que estaban echando fuera de la casa era a ella y a Beatriz. Mamá, papá no va a venir más. La hija estaba en pijama en medio de la habitación. No lo sé, cariño. Creo que no, Amelia abrazó a Beatriz. Vamos a dormir. Mañana será otro día. Y te contaré un cuento. ¿Sobre dragones? Sobre dragones. Cuando Beatriz se quedó dormida, Amelia aún no podía cerrar los ojos, repasando los eventos del día en su mente. Incluso con los ojos cerrados, veía la expresión maliciosa de Isen, la sonrisa despectiva de Viola y el rostro asustado de Selena. Amelia no tenía a dónde ir. La casa de sus padres, que había heredado, se había quemado hace 6 meses, junto con todas las fotos familiares. El incendio, como un ladrón, le robó su pasado, sus recuerdos de infancia, el calor del hogar, la sensación de pertenencia. Isen, como si hubiera presagiado el desastre, había asegurado esa casita de madera que le servía de casa de campo. Selena también solía descansar y trabajar en el jardín allí, por lo que también sufrió mucho por el incendio. ¿Por qué lloras? Era un cobertizo viejo y sin valor, reprendió Isen a su madre y a su esposa. Pero al menos voy a usar el dinero del seguro. Amelia, por su parte, miraba las ruinas y su corazón se apretaba de pena por las paredes familiares, donde había sido tan feliz con sus padres. Ahora, sentía como si le hubieran arrancado el último apoyo bajo los pies. A la mañana siguiente, Amelia comenzó a revisar los anuncios de alquiler de viviendas. Y tuvo suerte. Hola, ¿todavía alquilan el apartamento?
Preguntó, conteniendo la respiración. Esta opción la convencía completamente, tanto por el precio como por la ubicación. Sí, querida, respondió una voz femenina suave. Esa misma tarde, Amelia alquiló un apartamento de 2 habitaciones a un precio accesible, cerca de la escuela donde trabajaba. Ya no tenía que levantarse tan temprano para llegar a clase. A Beatriz también le gustó la nueva vivienda. Mamá, mira qué gran logia. Y además hay un parque cerca. El acogedor apartamento se convirtió en su nuevo hogar, aunque temporal. Sobre si la esposa y la hija habían encontrado un lugar donde vivir, Isen ni siquiera se interesó. Amelia y Beatriz tuvieron que mudarse por su cuenta, contratando un taxi de carga. Levántense, el juicio está por comenzar. La voz del secretario sacó a Amelia de sus recuerdos. El juez, un hombre alto de mediana edad, con toga y una expresión severa en su rostro, salió de la sala frente a la mesa del tribunal y se sentó, mirando a los presentes con una mirada dura. Solo por un instante, sus ojos se detuvieron en la niña frágil y la madre asustada junto a ella. Amelia se estremeció y tomó la mano de su hija. Sintió como su pequeña manita temblaba, como si Beatriz estuviera congelada por el viento helado. Luego, Amelia desvió la mirada hacia Isen. Su abogado le susurraba algo, mientras Viola, sentada a su lado, sonreía al mirar a su rival. Isen, por su parte, parecía tan tranquilo y satisfecho, como si no estuviera en un tribunal, sino en un restaurante, esperando el plato principal del día, la derrotada Amelia, bañada en la salsa de la humillación. Esto nunca te lo perdonaré, pensó Amelia, reuniendo toda su fuerza de voluntad. Te atreviste a llevar a nuestra pequeña a través de todo este infierno. Cuando Ethan cruzó su mirada con la de ella, sus ojos se entrecerraron y sus fosas nasales se expandieron de rabia. Solo quería una cosa, dejar a Amelia sin nada. El primer turno fue para el abogado de Isen. Todo lo que dijo estaba manipulado de tal manera que la culpable de todo resultaba ser la esposa de su cliente. Luego, le dieron la palabra al propio Isen. Declaró que quería divorciarse porque sospechaba que su esposa le había sido infiel y dudaba de que la hija fuera suya. Sin embargo, no renunciaba a la custodia de la niña. Después comenzó a decir absurdos, asegurando que Amelia había vivido con él por su dinero, ya que antes él no era un hombre pobre. Amelia se quedó con la boca abierta de asombro, descubriendo muchas cosas nuevas sobre sí misma. Ella miraba al hombre que, no mucho tiempo atrás, le había sido querido, y no lo reconocía. Los restos de su afecto se evaporaron, dejando solo odio. Luego fue el turno de Viola. Repitió palabra por palabra lo dicho por Isen, lamentando lo pobre y desgraciado que era él. Amelia nunca había experimentado tal humillación. Miraba al juez, pero su rostro no reflejaba nada, ni compasión, ni condena. Amelia seguía esperando que en cualquier momento Selena se levantara para frenar los ataques de su hijo hacia su nuera, pero eso no ocurrió. La madre de Isen, con la cabeza agachada, se mantenía en un rincón de la sala y parecía que quería hundirse en la pared por vergüenza. Se concede la palabra a la demandada, Amelia Jackson, anunció el secretario. La mujer se levantó y miró al juez. Su señoría, yo también quiero divorciarme. Porque no puedo vivir con este hombre que trajo a su amante para pedir el divorcio. No quiero nada de él. Solo le pido una cosa, déjenme a mi hija. Por favor. Las lágrimas corrían por las mejillas de Amelia. Su cabeza daba vueltas de tanto nerviosismo, pero se mantenía de pie, aferrándose al escritorio con tal fuerza que los nudillos de sus dedos se ponían blancos. Niña, ¿con quién quieres vivir?
con tu mamá o con tu papá? Preguntó el juez, con una voz inesperadamente suave, mirando a Beatriz. Beatriz miró a su padre, luego desvió la mirada hacia el juez, y, apretando con fuerza la mano de su mamá, exclamó en voz alta para que todos la escucharan. Tío. Yo quiero quedarme con mamá. Ella es buena, y ellos todo lo que dicen es mentira. No me la quiten. El juez quedó en silencio. Un murmullo recorrió la sala, todos estaban sorprendidos por el coraje de la pequeña. El juez se retiró a deliberar. Cada minuto de espera se alargaba para Amelia como una eternidad. Su corazón latía con fuerza y el sudor frío le recorría la espalda. ¿Acaso realmente podían quitarle a Beatriz? Finalmente, el juez regresó y leyó la sentencia. El tribunal ha tomado en cuenta los argumentos de las partes y ha resuelto, el matrimonio entre Ethan Jackson y Amelia Jackson se considera disuelto. La menor Beatrice Jackson permanecerá con su madre y el padre deberá pagar pensión alimenticia equivalente al 25% de sus ingresos. Amelia se sintió feliz. Abrazó a Beatriz y, a pesar del agotamiento, sonrió. Ahora le importaba absolutamente nada que Ethan no le dejara ni un centavo de todo lo que habían acumulado juntos. Lo único importante era que su hija se quedaba con ella. A Ethan le agradó la decisión. La única que no quedó contenta fue Viola, ya que no quería que su amante tuviera que pagar pensión alimenticia a un hijo de otro matrimonio. No te preocupes tanto, Viola, la tranquilizaba Ethan mientras se subía al coche que ya había transferido a su nombre. Yo en realidad estoy registrado oficialmente como vigilante en una construcción y la empresa en los papeles es de mi madre. Así que Amelia recibirá centavos. Vamos a ver cómo se las arregla. ¿Y si tu madre decide transferir todo a su nieta? Soltó Viola con irritación. No lo hará, sonrió Ethan. En primer lugar, ella ni siquiera entiende nada, firma todo lo que le doy. Y en segundo lugar, si te preocupa tanto que mi exmujer llegue a mis fondos, yo te haré una poder general. Y así podrás manejar toda la propiedad, tanto mobiliaria como inmobiliaria, y los activos en cualquier momento. Cariño, eres tan inteligente. Hay que celebrar tu divorcio, ya reservé una mesa en el restaurante. Exclamó Viola alegremente, sonriendo con encanto y lanzando una mirada juguetona a Ethan, que estaba cautivado por su belleza. Pasaron 2 meses sin que Amelia se diera cuenta. Estaba ocupada con el trabajo en la escuela, tomando horas extras y clases particulares. Es que la pensión alimenticia de Ethan era mínima, apenas suficiente para comprar golosinas para su hija. Ya no pensaba en su exmarido. Simplemente lo había borrado de su vida. Un día, durante el receso, el teléfono de Amelia sonó. Se sorprendió e incluso se asustó, porque todos sus conocidos sabían que solo la podían distraer del trabajo si era una emergencia. La última vez que le llamaron de esa manera fue cuando su casa se incendió. Amelia vio que era la dueña del apartamento y suspiró aliviada. Ella no sabía que Amelia trabajaba en la escuela. Hola, Teresa Wright, ¿qué desea? Preguntó amablemente Amelia. Quiero informarle que, a partir del próximo mes, voy a aumentar el alquiler del apartamento al doble, dijo la propietaria. ¿Cómo es eso? Habíamos acordado este precio, como en el anuncio, Amelia estaba en shock. Además, es demasiado caro para un apartamento tan pequeño. Yo no lo pienso así, respondió secamente la propietaria. Me dijeron que subestimé el precio, así que he cambiado mi decisión. Y si no le gusta, puede mudarse. Teresa colgó,
y Amelia se quedó con la sensación de que le habían tirado un balde de agua fría. No podía pagar tanto por el alquiler, y eso significaba que ella y su hija podrían quedarse otra vez en la calle. En ese estado de desánimo, la encontró la directora de la escuela. ¿Te pasa algo, Amelia? Tienes un rostro completamente descompuesto. Cuando Amelia le contó todo, la directora sonrió. Considéralo como una suerte. Mi amiga trabaja en una agencia inmobiliaria y seguro que te encuentra algo dentro de tu presupuesto. Ahora te daré su número de teléfono y después de las clases le llamarás. Todo va a estar bien. No estás sola, hay gente a tu alrededor que te ayudará. Muchísimas gracias. Me siento como si me hubieran quitado una piedra de encima, suspiró aliviada Amelia. Durante el resto del día, Amelia estuvo de buen ánimo, creyendo con todo su corazón en la suerte. Y no era en vano. Al día siguiente, la amiga de la directora le encontró una excelente opción y a buen precio. Era una casa grande y acogedora en las afueras, cuya mitad estaba en alquiler y la otra pertenecía al dueño. Cerca de la casa había un río y un pequeño bosque. Entonces, ¿la toman? El dueño de la casa, Caden Smith, era un hombre agradable y educado. Les prometió total tranquilidad y comodidad. El precio se mantendrá igual, sin cambios, mientras vivan aquí. Esto está especificado en el contrato. Por supuesto, la tomamos. Nos gusta mucho aquí, ¿verdad, mamá? Beatriz estaba encantada. Miren, aquí hay columpios. Mientras la niña jugaba en el jardín, Amelia firmó el contrato, despidió al agente inmobiliario y comenzó a explorar su parte de la casa, que consistía en 2 habitaciones, una cocina y un baño. Además, tenían a su disposición una amplia y cálida terraza con una hamaca y un escritorio de trabajo. Este va a ser mi lugar para hacer los deberes, exclamó Beatriz, sentándose en una silla de mimbre. ¡Qué bien! ¿Cómo se llama eso cuando sientes que te recorren escalofríos de felicidad, mamá? Eso es entusiasmo, sonrió Amelia. Entonces yo estoy entusiasmada, exclamó Beatriz, feliz, y se echó a reír. Es cierto que ahora las nuevas inquilinas tenían que tomar el autobús para llegar a la escuela, pero eso no las molestaba en absoluto. Ahora tenían una casa y unos vecinos amables que enseguida vinieron a presentarse a Amelia y a su hija. La vida comenzaba a mejorar poco a poco. Parecía que Amelia se había calmado y empezaba a acostumbrarse a la vida sin el apoyo de su marido, y su hija también empezaba a preguntarle menos por él. Sin embargo, los ecos de su vida pasada volvieron a irrumpir en la vida de Amelia en la figura de Selena. La madre de Isen vino a la escuela y, delante de los compañeros de trabajo de Amelia, le pidió con voz suplicante que la escuchara. Amelia no tuvo más opción que invitar a su suegra a una clase vacía para hablar. Selena no se veía bien, estaba demacrada y delgada, con ojeras evidentes, probablemente por la falta de sueño. Rita, quiero pedirte perdón, comenzó Selena con voz quebrada de nerviosismo. Nunca quise que todo esto terminara así. Pero mi hijo me obligó a callar, y yo cumplí con su exigencia. Es mi único hijo, mi niño. Todo es culpa de Viola. Ella le dio vueltas a la cabeza y siempre le está diciendo qué hacer a Isen. Me temo que pronto también se va a ocupar de mí. No me juzgues con dureza. Después de todo, toda madre defenderá a su hijo, sea como sea. Tú también eres madre, deberías entenderme. Hoy estuve en la clase de Beatriz. Ella me echó, ni siquiera quiso escucharme. Bueno, es solo una niña,
no puede entender las complicaciones de la vida adulta. No todos los pequeños niños, como dices, han tenido que rendir cuentas ante un tribunal, respondió Amelia secamente. Ella todavía se estremece mientras duerme. Y todo esto es culpa de tu hijo. Así lo criaste. Ahora tienes una nueva nuera. Yo no soy nada para ti. No digas eso, por favor, dijo Selena entre lágrimas. Siempre serás mi nuera, porque me diste una nieta. Aquí, estuve ahorrando de mi pensión. Se ha acumulado una buena cantidad. Tómalo, es para ti y Beatriz para los gastos. No me castigues rechazándolo, ya he recibido lo que merezco. Amelia miró atentamente a la mujer mayor y sintió lástima por ella. De repente, toda su rabia se desvaneció. Está bien, lo tomaré, Selena. Pasa a visitarnos, estaremos encantadas. La mujer escribió su nueva dirección en un pedazo de papel y se la entregó a su ex suegra. Solo no le digas nada a Itán sobre nosotros. El rostro de Selena se iluminó, sus hombros se relajaron, parecía que una pesada carga se había caído de su alma. Gracias, querida. Me has salvado de la tristeza. Definitivamente iré. Los colegas de Amelia, que sabían de la difícil situación que tenía con su esposo, se sorprendieron al ver cómo la que antes era una Selena sombría y encorvada por la culpa salía de la clase como una persona completamente diferente, feliz y hasta un poco más joven. Amelia se quedó sentada en la clase mirando el sobre gordo. No necesitaba el dinero de Selena, pero no podía rechazarlo, eso habría destrozado aún más a la mujer mayor, que estaba profundamente atormentada por su culpa. Amelia decidió dejar ese dinero para un día negro. Beatriz había estado esperando a su madre en la biblioteca durante mucho tiempo. Siempre hacía eso cuando las clases terminaban antes de lo previsto. La niña simplemente tomaba un libro sobre viajes y leía, soñando con algún día estar en una isla tropical, como los héroes de las aventuras. Bueno, ¿vamos a casa? Amelia estaba junto a la estantería de libros y miraba a su hija con cariño. Sí. Beatriz se alegró. Cuando vino la abuela Selena, la eché. Ella también pasó por mi casa, respondió Amelia. No le hagas más daño a la abuela. Ella no tiene la culpa de que papá ya no quiera vernos. Ella te quiere mucho y te extraña mucho. También la extraño, si soy honesta, confesó Beatriz, y sus labios temblaron. ¿Por eso tienes los ojos llorosos? Preguntó Amelia, abrazando a su hija. Sí. Qué alegría era regresar a la casa acogedora, cuyos ventanales dejaban oír el murmullo del río y el ruido del bosque. Amelia y Beatriz ya se habían acomodado tan bien en su nuevo hogar que no deseaban otro. Cuando estaban cenando, escucharon unos ruidos extraños. Mamá, ¿quién está golpeando? No sé, Beatriz, tal vez el dueño haya vuelto cuando estábamos en la escuela. ¿Vamos a visitarlo y ver quién es?, propuso Beatriz. ¿Qué dices? Sería raro, ya es tarde. Mañana lo conoceremos. Ahora recoge tu mochila escolar para no tener que buscar los cuadernos por la mañana. Es hora de dormir, dijo Amelia. Beatriz obedeció y fue a su habitación, mientras Amelia recogía la mesa, pensando en el misterioso dueño de la casa. ¿Quién será? ¿Qué tipo de persona es? Por la noche, Amelia escuchó un zumbido extraño, como si un enjambre de abejas estuviera volando alto sobre la casa. Pero estaba tan cansada del día que no tenía fuerzas para levantarse y ver qué era ese zumbido. Probablemente los chicos estén haciendo travesuras otra vez, pensó Amelia y se dio vuelta en la cama.
La mañana del día libre fue clara. Amelia preparó la mesa y fue a llamar a Beatriz. La encontró mirando atentamente al cielo. El desayuno está en la mesa, hija, ven, la llamó Amelia. Ahora voy, mamá, solo un minuto más. Beatriz la apartó con la mano y siguió mirando por la ventana. ¿Qué estás mirando ahí? Hay algo increíble, mamá, exclamó Beatriz con entusiasmo. Hoy me desperté y frente a mi ventana había una libélula enorme zumbando. Era tan grande como un gato, ¿imaginas? Zumbó un poco y luego se elevó hacia el cielo. Miré más allá y había otra que volaba. Luego se fueron volando. Ni siquiera pude sacarles una foto. ¿De dónde habrán salido? Vamos a ver. Amelia se quedó paralizada y no sabía qué pensar. ¿Será que su hija, a raíz del estrés sufrido, empezó a tener alucinaciones? ¿No me crees? Preguntó Beatriz, notando la sorpresa en el rostro de su madre. Entonces iré a preguntar al vecino si vio esas libélulas. Yo escuché cómo estaba trabajando detrás de la pared, martillando y cerrando. Vamos juntas, dijo Amelia y se dirigió hacia la puerta. Beatriz la siguió rápidamente. Para llegar a la casa del vecino, tuvieron que rodear la edificación por el otro lado. Al llegar a la puerta de entrada, notaron una extraña construcción que parecía un pequeño elevador plano para carga. ¿Qué será esto? Se sorprendió Amelia y tocó la puerta. El ruido que antes se escuchaba se desvaneció, pero nadie abrió la puerta. Entonces, Amelia golpeó nuevamente con más insistencia, y otra vez, silencio. Justo cuando iba a levantar la mano para llamar al dueño de una vez por todas, la puerta se abrió, y apareció una silla de ruedas de diseño inusual, que parecía más bien una silla cómoda sobre grandes ruedas. Un anciano delgado estaba al mando de la silla. Al ver a Amelia, él sonrió amablemente. Ah, aquí está mi vecina. Sé que te llamas Amelia, y yo soy Kevin Smith. Y esta es tu hija, ¿verdad? Notó a Beatriz, que miraba curiosa desde detrás de su madre. ¿Y de dónde han salido esas enormes libélulas? Exclamó Beatriz. ¿Las has visto? No solo eso, las hice yo, se rió Kevin Smith, dándose unas palmadas en las rodillas. Son drones. Cosas muy útiles en el hogar. Pueden elevarse, observar todo o traer algo que necesites. ¿Y tú cómo te llamas, niña curiosa? Beatriz. Puedes llamarme tío Kevin, dijo Kevin Smith. Pasa, querida. Aunque no está muy ordenado aquí. Como verás, no tengo fuerzas para arrastrarme por el suelo con un trapo. Estoy esperando a que llegue la asistente social para que limpie. Pero siempre estoy más rápido ensuciando la casa que ella llega, si no vuelco algo por ahí, ensucio por acá. Antes vivía aquí mi hijo, después del divorcio. Me ayudaba a mantener el orden. Pero ahora me quedé solo. ¿Y dónde está tu hijo? Preguntó Amelia automáticamente y enseguida se arrepintió de su pregunta. De repente, el señor Smith se quedó quieto. Sus labios temblaron y unas lágrimas se asomaron a sus ojos. Mikao falleció hace 2 años, empezó a decir en voz baja. Se lanzó a salvar a los niños de una casa en llamas. Logró pasarlos a la madre por la ventana, pero no alcanzó a salir. Le cayó una viga encima. Si existiera un aparato que pudiera advertir de un peligro, como solo ver el humo, tantas vidas podrían salvarse. Se dio la vuelta. Guardó silencio por unos segundos. Y al año, mi esposa también se fue. ¡Ay!
Caden Smith se limpió la cara con la manga y suspiró pesadamente. La niña se acercó a él y lo abrazó. Tío Kevin, ya veo para qué necesitabas las libélulas. Para ver si hay peligro, ¿verdad? ¿Las hiciste tú mismo? Eres una niña lista, sonrió el anciano, hay que desarrollar tu mente aguda. ¿Quieres que te muestre lo que más he inventado? Beatriz aplaudió felizmente y Caden Smith les dio un pequeño recorrido por su casa. Tenía de todo, desde juguetes mecánicos hasta relojes despertadores inteligentes que no solo te despertaban, sino que también te hacían cosquillas en la nariz. El orgullo de Kevin era una estufa para hacer panqueques que había construido él mismo. Y justamente esa fue la que decidieron probar con Beatriz. Caden Smith, eres un verdadero inventor, una joya, un culibín moderno. Exclamó Amelia, asombrada por la magnitud de la inventiva humana. ¿Qué dice, Amelia? Soy un técnico diseñador, como hay muchos en nuestro país. Simplemente, el estilo de vida sedentario me obliga a inventar algunas cosas para facilitar la vida diaria. Sueño con ganar una beca científica por mis inventos, pero siempre me faltan manos, o más bien, piernas, para llevarlos hasta el final. Sí, es difícil ser un discapacitado. Probablemente habrán notado mi elevador para silla de ruedas en la puerta de la casa. Es, por cierto, portátil, muy liviano y resistente, dijo Caden Smith con orgullo, y, al notar la pregunta muda en la mirada de Amelia, agregó, mis piernas, lamentablemente, dejaron de funcionar hace 10 años. Desde entonces, me desplazo con mis propias creaciones. ¡Qué buena máquina!, elogió Amelia. Buena es, sí, dijo Caden Smith con tono triste, pero a veces, caminar con mis propios pies es más cómodo. Mientras los dos amigos, el viejo y la pequeña, miraban los diversos inventos maravillosos y añadían los ingredientes a la estufa para panqueques, Amelia encontró una escoba, un trapo y un balde, y empezó a limpiar. Una hora después, todo brillaba, y en la mesa esperaba una pila humeante de panqueques. Esto sí que ha sido un verdadero homenaje al viejo, exclamó Caden Smith. La última vez que vi la casa tan limpia fue cuando mi Paula estaba viva. Gracias, Amelia. Y ahora, a la mesa, mis queridas invitadas. El resto del día, Beatriz y Amelia pasaron tiempo con su nuevo amigo, ayudándole con las tareas del hogar. Kevin, emocionado y feliz por el cuidado de las buenas vecinas, parecía haberse rejuvenecido un poco. Desde ese día, Beatriz, después de la escuela, pasaba siempre en el taller de Kevin y Amelia tenía que llevar de la mano a su hija, que se negaba a irse a casa. Al propio inventor le resultaba un poco incómodo estar delante de la madre de la niña, pero se sentía contento de tener una pequeña discípula que, como una esponja, absorbía sus enseñanzas y ya podía montar un mecanismo sencillo por sí misma. «Sabes, mamá, quiero apuntarme al club de aficionados a la radio», dijo un día Beatriz mientras desayunaba. «Pero los chicos de mi clase dicen que no aceptan a chicas porque son tontas». «Ja. Y ellos ni siquiera pueden hacer un circuito eléctrico sencillo. ¿Sabes, uno para que una bombilla se encienda? Yo sí puedo. El tío Kevin me enseñó». ¿Acaso la habilidad de pensar depende de si eres niño o niña? Tus chicos dicen tonterías, dijo Amelia. Mañana mismo vamos y nos apuntamos en ese club. Creo que tienes talento. Beatriz estaba en el séptimo cielo de felicidad. Movía las piernas alegremente y hablaba sin parar, diciendo todo lo que se le ocurría. Esa noche, Amelia se sintió feliz, como cuando ella e Isen todavía eran una familia. Finalmente, había aprendido a vivir sin él.
Un día, Amelia fue a ver al vecino para llevarle una cazuela con sopa recién hecha y encontró a Kevin en un estado extremadamente deprimido. Sus manos temblaban y no podía atornillar una parte de la pieza a la otra. «Kevin Smith, ¿qué le pasa?» «Tengo problemas», suspiró el anciano. «Estella, mi nuera, me quitó el apartamento y no me deja ver a los nietos». «¿Por qué? ¿Cómo es eso?», se sorprendió Amelia. «Verás, ella y mi hijo estaban divorciados. No se entendían, como dicen ahora. Pero yo siempre la acepté como una hija, aunque te diré que Estella tenía un carácter difícil. No sé por qué, pero se enfureció con Cal, tanto que comenzó a poner a los niños en contra de su propio padre, lo llamaba villano y no le dejaba verlos. Y Cal los quería tanto. Si hubieras visto cómo sufría, mi corazón de viejo casi se rompía. Pero, ¿qué podía hacer? Intenté hablar con Estella para que trajera a los nietos a visitarme, pero ella se enfureció tanto que todo el vecindario la oyó gritar. Desde entonces, no he vuelto a ver a mis nietos. Así que Estella decidió por todos. Y cuando Cao murió, me quedé completamente solo en mi dolor. Y hace poco, como si nada hubiera pasado, Estella apareció y trajo a los nietos. Me pidió vivir en mi apartamento mientras vendía su casa y buscaba otra. ¿Y usted qué hizo? Claro, me alegré, pensé que Estella se había suavizado. La registré a ella y a los nietos en mi casa, porque los niños no pueden vivir sin estar registrados. Yo mismo volví a la casa donde criamos a Isen con Paula. Aquí me moriré, creo. No pienses, Amelia, que me da pena ese apartamento. De todos modos, les habría pertenecido a ellos. Pero, ¿cómo se puede no dejar que el abuelo vea a sus nietos? Eso es todo lo que me queda de Cao. ¿Cómo se puede ser tan cruel? ¿Quiere que vaya a hablar con Estella y le explique todo?, preguntó Amelia. No, también tengo orgullo, respondió firme Kevin Smith. Y los nietos crecerán y lo entenderán por sí mismos. Solo espero llegar a ese día. Vivirá, se lo prometo. Nosotras no lo dejaremos. Nosotras también estamos solas. Entonces, estaremos juntos, dijo Kevin Smith, visiblemente más tranquilo. ¿Y qué es lo que huele tan bien? He cocinado sopa de col, recordó Amelia. Vamos a almorzar hoy en su casa, y yo invitaré a Beatriz. Por la tarde hornearemos pasteles y escucharemos sus historias. Eso sí que lo entiendo, exclamó el anciano y, animado, rodó su silla hacia la mesa. El cuidado y la bondad de su vecina habían desplazado del pobre corazón de Kevin la ira y el dolor. Estaba feliz, como nunca en los últimos años. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Isen, igualmente feliz, se sumergía en los brazos de Viola, olvidándose no solo de la existencia de su hija, sino también de su madre. Selenia llevaba varios días sin poder hablar con él o verlo. Isen, alegando estar ocupado, colgaba el teléfono y se negaba rotundamente a visitar a su madre. Por su parte, Viola insistía en vender el apartamento donde, no mucho tiempo atrás, Isen había vivido con su familia. No pienso vivir en este chiquero donde antes mandaba tu esposa. Todo aquí es tan de mal gusto y deprimente que me da tristeza. Vende el apartamento y cómpranos una casa. Pero aquí se hizo una renovación recientemente y los diseñadores se encargaron de la decoración. Los contraté yo mismo. Amelia solo eligió los muebles. Y además, mamá puede sentirse herida, pues ella y papá compraron este apartamento juntos, intentaba calmar a su amante Isen. ¿Y qué? ¿Qué le importa?
ahora esto es tuyo. Selenia tiene su vida, nosotros tenemos la nuestra. ¿Quieres que me ofenda?, dijo Viola, y sus finas fosas nasales se hincharon de rabia, como el capucho de una cobra. No, cariño, por supuesto que no quiero. Está bien, venderemos este apartamento y te compraré una casa, y la pondré a tu nombre. Haz con ella lo que quieras. Viola estaba en el séptimo cielo de felicidad. Coquetamente le lanzó un beso al aire a Isen, marcó el número de un agente inmobiliario conocido y, en esencia, consiguió lo que quería. Además, a pesar de las protestas de los empleados, Isen compartió con su amante el control de la empresa. Y eso fue muy tonto de su parte. Porque como hombre de negocios era un desastre, mientras que Viola tenía una gran habilidad para los negocios, y muy afilada. Pronto, todas las nóminas y grandes acuerdos pasaban solo por ella. Y Isen se relajó, entregándose al placer, ya que ahora todo dependía de Viola. Por su parte, Amelia tenía más trabajo en la escuela. En su clase entró un niño, Tyler Morgan, a quien otros maestros habían rechazado. Lo dejaron repetir el año debido a sus malas calificaciones. Cuando entró en la clase, Amelia sintió que ya había escuchado ese apellido y visto esa cara en algún lugar, pero luego desechó ese pensamiento. Los demás niños en la clase parecían mucho más pequeños que el niño de 10 años, Tyler. Los niños comenzaron a reírse y señalar con el dedo al extraño nuevo compañero, con su cabello rojizo y la cara llena de pecas. Pero Amelia detuvo todos los intentos de hacerle daño al niño, explicando a los niños que en la vida hay de todo y, por lo tanto, deben ayudar al compañero en momentos difíciles. Bienvenido, Tyler, dijeron los niños al unísono y empezaron a ofrecerle caramelos o invitarlo a jugar. Y Tyler, que antes estaba asustado y serio, miró a la maestra y sonrió. En esa mirada, Amelia leyó gratitud y una alegría sincera de un niño que a menudo había sido maltratado. Durante la clase, Tyler levantaba la mano y, aunque de manera desordenada y con errores, respondía a las preguntas. Y Amelia comprendió que no existen alumnos tontos, sino niños desatendidos. Y se sintió compadecida de ese niño repetidor de segundo grado, que estaba entre sus alumnos como un polluelo huérfano en un nido de carboneros. Después de clase, Amelia pidió a Tyler quedarse para hablar. ¿Vives lejos de la escuela?, comenzó la maestra, tomando la conversación con suavidad. Sí, tengo que hacer transbordos, respondió el niño y suspiró, tengo que levantarme temprano. Y me echaron de la escuela más cercana por las malas calificaciones. Mi mamá discutió mucho con los maestros, y ellos le dijeron que la culpa era de ella, porque no me dedica tiempo, no va a las reuniones de padres ni nada de eso. Así que ahora estoy aquí. Tal vez tu mamá está muy ocupada si no se ocupa de ti. No, simplemente no me quiere porque soy adoptado, dijo Tyler sin rodeos, suelo quedarme solo en casa. Y mi mamá dice que no tiene tiempo para ocuparse de mí, que tiene que ganar dinero. Cuando mi mamá no está en casa, la vecina se queda conmigo. Y en realidad, mi mamá es guapa y sabe conducir muy bien. Entonces, ¿por qué tu mamá no te lleva a la escuela? No sé, se encogió de hombros Tyler, tal vez no quiera. Mirando a este niño despeinado, Amelia sintió de repente como su corazón se llenaba de compasión y un deseo de ayudar, de protegerlo de alguna manera. Ni siquiera tengo el número de teléfono de su madre, pensó Amelia, tendré que averiguarlo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Beatriz, que también había terminado sus clases. Mamá, vamos a casa, hoy vamos a volar drones con el tío Kevin, dijo la niña en voz alta, entrando en el aula.
pero al ver al niño desconocido, se detuvo y entrecerró los ojos. ¿Y este quién es? ¿El nuevo? Sí, es mi primer día hoy, respondió Tyler. ¿Quieres que te enseñe la cicatriz en la mano? El verano pasado me mordió un perro. Tyler, subiendo la manga de su camisa no muy limpia, mostró con orgullo una pequeña marca de dientes. Vaya. ¡Qué suerte tienes! Una verdadera cicatriz de guerra. Seguramente lloraste, ¿no? Para nada. Ni siquiera grité. ¿Quieres lanzar drones hechos a mano conmigo? Te voy a presentar a un amigo. Claro. Los ojos del chico brillaron. ¡Wow! ¡Qué genial! Y los niños corrieron hacia la salida, dejando a Amelia encargada de cerrar el aula. En el camino, los chicos se conocieron y Beatriz pronto supo todo sobre su nuevo compañero. Kevin Smith estaba contento con otro curioso rostro pecoso y rápidamente se convirtió en un objeto de admiración para Tyler. El niño recorría la casa, observando con los ojos llenos de asombro las invenciones del viejo constructor. ¿Cuánto se debe saber para hacer todo esto? Seguramente fuiste un excelente estudiante. Yo, en cambio, no soy muy bueno en la escuela, suspiró el chico. En la escuela, querido amigo, me consideraban un buen estudiante, aunque a veces tenía 3 y 2. Pero todo eso fue por mi pereza o falta de tiempo. Tenía que cuidar de mis hermanos pequeños mientras mi madre trabajaba en el turno nocturno en la fábrica. Mi mamá se cansaba mucho, y yo la ayudaba. Por eso traía malas calificaciones a casa, pero ella nunca me regañaba, siempre me decía que estudiaba para mí mismo, para cumplir mis sueños más tarde. Y yo también estudiaré para mí. Tyler parecía como si acabara de hacer un gran descubrimiento. Yo también tengo un sueño. Quiero construir los trenes más rápidos, para que, ¡pum!, la gente ya haya llegado. Muy bien, Tyler, lo más importante es tener un sueño, lo demás ya llegará, sonrió Kevin Smith, mirando al niño, que le recordaba tanto a él mismo cuando era pequeño. Poco después, Amelia invitó a todos a la mesa para almorzar. Kevin Smith estaba contento de estar, por primera vez en mucho tiempo, rodeado de personas que compartían su espíritu. Todos los días, Tyler visitaba a sus nuevos amigos. No tenía tiempo para sentirse solo. Después de un almuerzo abundante, Amelia se encargaba de sus tareas, luego jugaba con Beatriz y ayudaba a Kevin. Y después de la cena, todos lo acompañaban hasta la parada del autobús. Era evidente que a Tyler no le apetecía regresar a casa. Cuando el autobús lo llevaba, el niño miraba por la ventana durante mucho tiempo, mientras Beatriz le hacía un gesto con la mano. Me da pena Tyler, de repente dijo la hija, en realidad, es muy bueno, pero su mamá es muy mala. Ella lo maltrata y quiere mandarlo a un internado. ¿Cómo que lo maltrata? Cuéntame todo con más detalle, por favor. Pidió Amelia. Tyler dijo que esa Viola Morgan, que dice ser su madre, en realidad es la hermana menor de su padre. Los padres de Tyler murieron cuando él tenía 9 años. Desde entonces, no estudia bien, debe estar muy afectado. Y nadie lo entiende. Me da mucha pena, mamá. Beatriz tenía lágrimas en los ojos. Amelia abrazó a su hija. ¿Cómo, a pesar de su ajetreo, pudo criar una niña tan maravillosa? Lo ayudaremos, mi amor, seguro que encontraremos una solución. Al día siguiente, Tyler llegó a la escuela con un gran moretón en la mejilla. Estuvo mucho tiempo sin admitir quién lo había golpeado, pero luego cedió bajo la presión de Amelia y comenzó a llorar. Fue mi mamá Viola la que me dio un golpe porque dibujé bigotes en su foto.
¿Y por qué dibujaste los bigotes? Porque ella es mala. Me llamó con malas palabras y me dijo que no fuera más a su casa ni que fuera amiga de Beatriz. Me quitó el teléfono para que no pudiera quejarme con nadie. Además, escuché cómo le decía a su amiga que engañaba a unos tíos ricos y les quitaba toda su fortuna. Cuando vieron que los estaba escuchando, me echaron al balcón. Hacía mucho frío allí. Luego, una vecina me vio y empezó a exigir que me dejaran entrar. Mi mamá se peleó con ella y luego me encerró en la habitación sin comida. Por eso fue que dibujé los bigotes en la foto. Y cuando ella vio eso, me castigó y me dijo que no era un niño querido por nadie. Y el niño rompió a llorar amargamente, sollozando y lamentándose. Nadie me necesita. ¿Qué clase de vida es esta? Amelia estaba en shock, su corazón se apretó y se estremeció al ver el sufrimiento del huérfano. Todas las ofensas de su exesposo y su suegra le parecieron una tontería en comparación con el dolor del niño, que de repente había perdido a su padre y a su madre. Tyler, querido, no llores, tú nos necesitas. Nos necesitas mucho. Tanto Beatriz como yo te queremos, como si fueras nuestro hijo. Y además, Caden Smith también te quiere. ¿De verdad? Tyler levantó la cabeza y miró a Amelia con sus grandes ojos ingenuos. ¿De verdad, de verdad? Claro. Nunca miento. Prepárate, hoy dormirás con nosotros, y le llamaré a tu madrastra. Aunque no tengo su número de teléfono. Yo lo tengo. Tyler sacó una libreta, de la que cayó la foto de su madrastra con los bigotes dibujados. Cuando Amelia vio quién estaba en la foto, por un momento se quedó sin palabras. Era Viola, la que le había robado a su esposo y su tranquila vida. Con las manos temblorosas por la emoción, Amelia tomó la foto y observó el rostro arrogante. Luego, una idea repentina se le ocurrió. Sonrió. Pues te atrapamos, querida. Lo primero que hizo Amelia fue tomar al niño de la mano y llevarlo a urgencias para que el médico registrara los moretones en el rostro del niño. El cirujano que atendió a Tyler lo examinó, le recetó una pomada para los golpes y le dijo: ¿Quién le hizo eso? Su madrastra, dijo Amelia sin rodeos. Doctor, por favor, ayúdenos. Soy la maestra de Tyler, pero quiero ser su tutora. Y Amelia le contó todo lo que sabía sobre la difícil vida del niño huérfano. ¿Entiende usted que debo informar de este caso a la policía y que ellos se pondrán en contacto con los servicios sociales? Eso es precisamente lo que quiero, porque Tyler necesita ser salvado. Es un niño bueno y se ha encariñado mucho conmigo, y yo con él. Su madrastra no puede ofrecerle nada, excepto odio hacia el mundo. En ese momento, Tyler, sin saberlo, resolvió las dudas del doctor. Amelia, ¿vamos a tu casa? Tengo muchas ganas de ver al tío Kevin. Me encantaría vivir con ustedes. El médico miró al niño, sonrió y dijo: Está bien, tengo un amigo. Es abogado, si necesitas algo, te ayudará. Por cierto, me llamo Gregory. No pensé que una mujer tan frágil y hermosa luchara tanto por un niño que no es suyo. Eso tiene mucho valor. Amelia se sintió incómoda. Hacía mucho tiempo que los hombres no le hacían cumplidos. No existen los niños ajenos, esa es mi opinión. Me llamo Amelia. Es hora de irnos. Gracias por su ayuda. Y antes de que el joven médico pudiera decir algo, la mujer, tomando el justificante de sus manos, salió rápidamente del consultorio, sujetando a Tyler de la mano. ¿Por qué se puso tan roja?, preguntó Tyler mientras caminaban.
De hecho, un rubor brillante cubrió las mejillas de la joven mujer y su corazón saltaba en su pecho, sintiéndose feliz por alguna razón. Pero, ¿por qué? Amelia no podía entender las emociones que la invadían. Tal vez era porque finalmente había desenmascarado a Viola, o tal vez por una simpatía inesperada hacia el doctor, pero claramente estaba feliz. Y además, en su cabeza daba vueltas la pregunta, ¿debo advertir a mi esposo sobre los planes perversos de su amante? En su interior, surgió un sentimiento de lástima hacia su exesposo. Pero al recordar la cara llorosa de su hija en el juicio y el comportamiento descarado de Isen, Amelia desechó de inmediato cualquier pensamiento de salvar al traidor ingrato. Él había hecho su elección. Ahora tenía un asunto completamente diferente que atender. Sin perder tiempo, al día siguiente después de la escuela, Amelia fue al departamento de servicios sociales. En sus manos llevaba pruebas irrefutables de que Taylor se encontraba en una situación social peligrosa. Bien, tomaremos medidas, prometió la empleada al revisar rápidamente el justificante del servicio de urgencias. Le informaré sobre los resultados. Entiende que el niño podría terminar en un orfanato si su madre pierde los derechos. Quiero adoptar a Taylor. Amelia ya estaba preparada para este giro de los acontecimientos. Aquí está la referencia de mi lugar de trabajo y las copias de mis documentos personales. Muy bien, entonces escriba una solicitud. Cuando el asunto estuvo resuelto y Amelia salió a la calle, sintió como si una pesada piedra se hubiera caído de su alma. Se había librado para siempre de la ira hacia su esposo y había salvado al niño de la desesperanza. Decidió no hablar todavía con Taylor sobre su decisión, temerosa de que eso incitara a Viola a tomar acciones más crueles. Después de todo, Viola aún era su madrastra, y Taylor tenía que vivir con ella. Parece que los empleados de los servicios sociales se pusieron manos a la obra, porque al cabo de 2 días, Viola irrumpió en la clase de Amelia. En ese momento, las clases ya habían terminado, y Amelia, de espaldas a la puerta, estaba regando las flores en el alféizar. Escucha, tú. ¿Cómo te atreves a difamarme en el departamento de adopciones? ¿Quién te crees que eres? Soy maestra. Amelia se giró y se encontró cara a cara con la mujer que había robado su felicidad familiar. Viola se quedó inmóvil por la sorpresa, como si no pudiera creer lo que veía. ¿Eres tú? Vaya, no podía ser que Taylor se fuera a otra clase. ¿Qué quieres de mí, miserable? Gritó Viola, y sus mejillas, cubiertas generosamente de rubor, se pusieron aún más rojas. No te difamé, solo mostré hechos. Estás torturando a un niño huérfano, el hermano de sangre de Taylor. Tú no lo educas ni lo amas. Le robaste a mi esposo, llévatelo, no me importa, pero a Taylor no te lo voy a dejar, que lo sepas. Viola entrecerró los ojos y, como una serpiente, escupió veneno. Mira, pobrecita, cómo vas a perder a tu hija. Yo también iré a los servicios sociales y les diré que no tienes ni casa ni fortuna y que vives con algún anciano. Tyler me lo contó todo, el tonto. Isen te quitará a Beatriz. Vas a ver. Con estas palabras, la villana se dio la vuelta y salió de la clase, golpeando la puerta con tanto ruido que la yesera se desprendió del marco. Amelia se quedó allí, con la regadera en las manos, sin poder reaccionar ante las amenazas escuchadas. El frío recorrió su cuerpo por las palabras hirientes y su corazón se apretó por el miedo de perder a su hija. Después de todo, a Isen no le interesaba la niña, solo podría ser una herramienta para chantajear a Viola, quien manipulaba a las personas como le daba la gana. Amelia miró el teléfono con temor.
En cualquier momento podrían llamarle de los servicios sociales para decirle que le quitaban a su hija. El pánico la envolvió como una ola pegajosa, inundando todo su ser. Necesitaba hablar con alguien que la entendiera y la apoyara en ese momento tan difícil. Y esa persona era Caden Smith. Con prisa, se puso su abrigo y agarró su bolso, saliendo rápidamente a casa para pedir consejo a su sabio amigo. Cuando ya estaba cerca de su casa, notó que había una ambulancia estacionada frente a la puerta del vecino. A la mujer le dio un vuelco el corazón y corrió hacia la casa de Kevin. Él ya estaba en una camilla, susurrando algo en voz baja a Tyler. Caden Smith, querido, ¿qué ha pasado? Pero él no alcanzó a decir nada y perdió el conocimiento. Le hemos diagnosticado un infarto. ¿Es usted su hija? El médico cerró su maletín. Necesitamos sus documentos. Los niños no pudieron encontrarlos. Ellos llamaron a la ambulancia. Lo encontraron tirado en el suelo. Tuvo suerte el abuelo. Un poco más y no lo habríamos podido reanimar. Gracias. Yo soy su vecina. Llevaré los documentos al hospital. Con estas palabras, el paramédico y el médico se llevaron a Kevin en la ambulancia. Los niños, aterrados, corrieron hacia Amelia. Lloraban desconsoladamente. Tyler se abrazó a ella y temblaba, mientras Beatrice sollozaba abrazando a su madre. Mamá, él no va a morir. Lo van a salvar, ¿verdad? Yo hice todo lo que me enseñaste, llamé al número en el papel de la pared y dije nuestra dirección. Tyler ayudó a Kevin todo el tiempo. ¡Qué valientes son, mis queridos niños! Lo hicieron todo correctamente y salvaron una vida. Estoy muy orgullosa de ustedes. Pero, ¿por qué a Kevin le pasó esto? Esta mañana estaba tan bien, es raro. Tyler miró desconcertado a Amelia y dijo: Tío Kevin estaba tan feliz. Me dijo que su invento de un nuevo cuadricóptero había ganado el concurso de modelismo. Y al ganador le dan un gran premio en dinero. También le pidieron que trabajara con otros científicos. Él mismo me lo dijo cuando lo llevaron los médicos. Es la primera vez que veo que alguien se alegra cuando la ambulancia se lo lleva. Yo, cuando una vez me llevaron, lloré mucho porque me dolía el estómago. Pero mi mamá estaba allí y no tenía miedo. ¿Quieres que siempre esté a tu lado?, preguntó de repente Amelia. Sí quiero, exclamó el niño, mirando con unos ojos llenos de desesperación y tristeza, lo que hizo que a Amelia se le hiciera un nudo en la garganta. Le costó mucho esfuerzo no llorar delante de los niños asustados. Pero el tiempo apremiaba y no era momento de ponerse a llorar. Después de enviar a los niños a ordenar, comenzó a buscar los documentos del dueño de la casa. Resultó que Caden Smith era una persona muy ordenada. Todos los papeles estaban bien apilados en el cajón del escritorio. Cuando Amelia tomó su pasaporte, vio un sobre con su nombre escrito. La curiosidad la dominó y sacó una hoja con sellos y firmas. Era una escritura de donación, hecha una semana antes, en la que se decía que esta casa pertenecía a Amelia. Una noticia tan buena no era algo que ella, acostumbrada a las dificultades y privaciones, esperaba de ninguna manera. La mujer se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Afortunadamente los niños estaban en otra habitación y no oían su llanto. ¿Cómo es posible?, susurraba para sí misma. Un extraño me ha dado más que mi propio familiar, me dio lo último que tenía. Y mi marido, con el que viví 12 años, me quitó hasta el pan. Ah, Caden Smith, querido amigo, me has devuelto la fe en las personas.
Cuando Amelia llegó al hospital, lo primero que hizo fue dirigirse a la sala de cuidados intensivos, donde estaba Kevin Smith. Él estaba consciente e incluso le sonrió, lo que alivió su corazón. Poco después, una enfermera entró y le pidió que dejara al paciente, ya que él aún estaba débil. Su padre ha tenido suerte, dijo la enfermera. Está en las mejores manos de nuestra clínica, lo está tratando el doctor Price. Por cierto, le pidió que lo visitara. Amelia caminó rápidamente hacia la oficina del médico. Pero al abrir la puerta, se quedó paralizada en el umbral. Tras el escritorio estaba Gregory, el mismo cirujano que había estado en la sala de urgencias. ¿Eres tú, Amelia? Qué pequeño es el mundo. El cardiólogo ha revisado a tu padre y me lo ha enviado para su tratamiento. El corazón de Kevin ha estabilizado su funcionamiento. Pero el ataque fue provocado por un tumor. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Amelia rompió en llanto, olvidando decirle a Gregory que su paciente no era su padre. No te preocupes tanto. Hemos logrado identificar la enfermedad en una etapa temprana. Necesita cirugía, pero cuesta una buena cantidad de dinero. Pero ahora no tengo los medios. ¿Qué debo hacer? Tienes tiempo para conseguir el dinero. Kevin Smith pasará un mes recuperándose después del ataque. Todo estará bien. Estoy tan feliz de haberte encontrado. Amelia empezó a calmarse. Ve a casa, y mañana puedes visitar a tu padre. Mejor dicho, él es mi vecino, pero es como si fuera más cercano que un familiar. Sabes, a veces así es la vida. Lo sé, dijo el doctor Price, sonriendo cansadamente. Un mes después, a Kevin le realizaron con éxito la operación con parte del dinero que había ganado en el concurso. La enfermedad retrocedió, y pronto estuvo en casa, feliz, rodeado de sus seres queridos. Durante todo este tiempo, Estella había estado ayudando a Amelia. Ella se enteró de que su suegro estaba enfermo y vino con sus hijos para pedirle perdón. La vida pública de Kevin empezó a mejorar, firmó un contrato importante con una conocida fábrica de maquinaria para implementar sus tecnologías e innovaciones. Ahora los fondos no solo alcanzaban para sus propios experimentos científicos, sino también para el apoyo material a sus seres queridos. Para ese momento, Amelia, a quien Viola había causado tantos nervios, había logrado ganar el juicio, demostrando a los servicios de protección infantil que podía ser una madre digna para Tyler. Ahora tenía una casa y un gran apoyo en la forma de Kevin y Gregory. Viola seguía furiosa, maldiciendo a todos. Pero sus vacías amenazas ya no asustaban a nadie. El niño ya no la temía. Sostenía fuertemente la mano de Amelia y la miraba con los ojos brillantes de alegría. Soy tan feliz, le dijo un día Kevin Smith a Amelia, ahora soy útil para las personas, todos me respetan y ya no se burlan de mí a mis espaldas como antes. Recuerda, querida hija, nunca es tarde para empezar de nuevo. Y tú podrás formar tu familia. Tu Dr. Price te adora. ¿Y tú? Creo que me he enamorado. Amelia abrazó a su viejo amigo, que se había convertido en su padre. Entonces cásate. Quiero, en mis últimos años, asistir a una boda, se rió Kevin Smith. El deseo del viejo científico se cumplió rápidamente. Amelia y Gregory se casaron y organizaron una pequeña velada. Pero incluso con un simple vestido de seda, ella se sentía la mujer más feliz y amada del mundo. Su esposo no le quitaba los ojos de encima. El dinero que habían ahorrado en la boda lo destinaron a un fondo benéfico para ayudar a niños huérfanos. Y un día, Tyler llamó a Amelia mamá, llenando su corazón de un gran calor.
Ella abrazó a su pequeño hijo y lloró, luego se rió de alegría, sin poder contener sus sentimientos, sin creer que esto le estaba sucediendo a ella. A su lado estaban Gregory y Beatrice, quienes, al mirarse, los envolvieron en un abrazo. Y no había familia más fuerte y feliz que la de ellos. Viola, que había sido privada de sus derechos maternales y por tanto de la posibilidad de disponer del dinero de los padres de Tyler, seguía furiosa, mostrando a Isen su verdadero rostro. Ella desató toda su ira sobre Isen, encontrándolo en la casa de su madre. Ahora él estaba completamente desnudo, sin nada, y ya no le interesaba. Ella había cumplido su parte, arruinándolo, por lo que ya no se molestó en tratarlo con delicadeza. Ah, esa Amelia tuya, astuta y codiciosa. Como la odio, junto con sus hijos anormales. Y a ti también te detesto. Eres un inútil y un miserable. Selena, que hasta ese momento había tolerado las travesuras de Viola, ya no pudo guardar silencio. Fuera de mi casa. No te atrevas a insultar a Amelia y a mis nietos. Me alegra que ella me haya perdonado y haya sacado a Tyler de tus garras codiciosas. Vivan como quieran, pero no me involucren más en sus intrigas. Isen y Viola no esperaban tal actitud de la tranquila Selena. Salieron en silencio de la casa y se fueron en direcciones opuestas. La mujer subió al coche y Isen caminó hacia su apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. Ahora no tenía nada. Incluso su propia hija, a quien alguna vez traicionó, ya no quería verlo. Y Isen, de pie junto a la escuela, solo podía observar con amargura cómo Beatrice y Amelia, que ya esperaba un bebé, se subían al coche de Gregory, que se había convertido en su verdadero apoyo. Y Selena, satisfecha consigo misma, comenzó a preparar regalos para sus queridos nietos, que la esperaban con ansias. Ella sentía que les era necesaria, y eso le calentaba el corazón.